A la 1 de la mañana aún no había acuerdo con la jornada laboral, así se fraguó el pacto PSOE-Sumar para encarar la investidura de Sánchez, Infobae. A la 1 de la mañana aún no había acuerdo con la jornada laboral, así se fraguó el pacto PSOE-Sumar para encarar la investidura de Sánchez. Los socialistas quieren que el debate de investidura se celebre el 6 y 7 de noviembre y, aunque no depende solo de ellos, confían en que el pacto programático con Yolanda Díaz dé pie al resto de acuerdos. Por Pilar Araque Conde y David Fernández. Compartir artículo. PSOE y Sumar dieron este martes un importante paso hacia la investidura de Pedro Sánchez tras sellar un acuerdo de coalición con el claro objetivo de seguir otros 4 años más en la Moncloa. Los socialistas quieren que el debate de investidura se celebre el 6 y 7 de noviembre y, aunque no depende solo de ellos, confían en que el pacto programático con Yolanda Díaz dé pie al resto de acuerdos con los eventuales socios parlamentarios, incluido Junts. Desde Sumar también tienen el convencimiento de que el acuerdo de gobierno desembocará en una cascada de acuerdos con el resto de actores. La parte mayoritaria del gobierno trasladó hace varias semanas que el acuerdo con Sumar quedaba relegado al final, ya que era la parte más fácil, por la experiencia de compartir gabinete en los últimos 4 años, pero los de Yolanda Díaz siempre han defendido que una negociación no quitaba el resto. Somos respetuosos con el resto de negociaciones que hay, apostillan fuentes de la confluencia a la izquierda del PSOE. Te puede interesar, la reducción de la jornada laboral atasca el acuerdo entre PSOE y Sumar. Aunque ambas partes llevaban negociando desde agosto, fue a partir de la reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Congreso cuando los respectivos equipos negociadores, liderados por María Jesús Montero, PSOE, y Nacho Álvarez, Sumar, acostumbrados a negociar los presupuestos en el seno del actual gobierno de coalición, dieron un empujón a las negociaciones para tener el acuerdo cerrado antes de que terminara octubre. Finalmente, ambos trabajaron, intensamente, para no llevar las negociaciones al límite. Una negociación nunca es fácil, no hay ninguna María, señalan fuentes socialistas implicadas en las conversaciones, que destacan la experiencia previa en estos asuntos. Los equipos negociadores llevamos ya muchos años. Si bien, aunque el acuerdo estaba maduro, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz cerraron los detalles del acuerdo en la Moncloa, cuya redacción se materializó cerca de las 2 de la mañana. A las 1 de la mañana, la redacción de la jornada laboral no estaba cerrada todavía, sostienen otras voces de la negociación acerca del escollo que atascó el pacto. Te puede interesar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acuerdan impulsar 230 medidas en un nuevo gobierno de coalición, lo hecho no basta. Y es que, esta era una de las principales líneas rojas de Sumar. La medida consiste en reducir el tiempo de trabajo sin disminución salarial en 38,5 horas semanales en 2024 para llegar a las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas. El objetivo de Sumar es llegar a las 35 horas semanales. Un pacto que las patronales ya han calificado de atropello. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, si el futuro gobierno consigue el apoyo de los grupos parlamentarios, esta medida beneficiará a 12 millones de personas asalariadas del sector privado. Fuentes conocedoras de la negociación afirman que el PSOE asumió hace poco que había que hablar de la jornada laboral. Pero Sumar no se conformaba con solo abordar esta cuestión en el texto. Quería horas y fechas concretas para aplicar esta medida. Eso fue lo que más costó, apostillan estas fuentes satisfechas con un acuerdo de gobierno de coalición que se comunicó a las 7:51 de la mañana horas de la mañana del martes. Te puede interesar, las claves del acuerdo PSOE-Sumar. Más tarde, sobre las 13 horas, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, acompañados por los equipos negociadores, la mayoría de miembros del gobierno y representantes de ambas formaciones, lo rubricaron en una sala del madrileño Museo Reina Sofía. El escenario elegido para la ocasión se diferenció de otras citas similares efectuadas por el propio presidente del gobierno en funciones, con cuadros significativos colgados en la pared tras el pacto del abrazo con Albert Rivera o el del primer acuerdo del gobierno de coalición progresista con Pablo Iglesias. Con un fondo marrón y una luz tenue, el presidente del Ejecutivo en funciones y la vicepresidenta segunda, con corbata roja el primero y un vestido del mismo color la segunda, prometieron seguir avanzando en la senda de progreso y consolidar las reformas logradas, para buscar ofrecer otros 4 años de estabilidad, convivencia y progreso para España. Preocupación en el PNV. El PNV mostró su preocupación por la posibilidad de que el acuerdo derive en una invasión competencial.
Voces de la negociación recuerdan que, precisamente, para no expulsar a PNV y Junts de la ecuación de la posible mayoría de la legislatura, el PSOE no quería un texto especialmente detallado, ya que complicaba la búsqueda de acuerdos. Te puede interesar, el PSOE convoca a su comité federal el sábado para ratificar acuerdo con Sumar. Uno de esos puntos que puede espantar a estos partidos es el objetivo de alcanzar el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades, pero estas fuentes destacan la idiosincrasia de estos partidos conservadores, pues se enfrentan en sus respectivos territorios, País Vasco y Cataluña, con otras fuerzas de izquierdas, Bildu y ERC, respectivamente. No hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, pero sí de progreso, remachan estas voces. Podemos, desdibujado del acuerdo, fue el único socio de Yolanda Díaz que mostró sus reservas tras el pacto, ya que IU, más Madrid, más País o Compromís lo valoraron positivamente. No obstante, ni en Moncloa ni en Sumar temen que los 5 diputados morados pongan en peligro la legislatura de Sánchez. La propia formación liderada por Ione Belarra ha recalcado que no impedirán la constitución de un nuevo gobierno progresista, pero sí que harán valer sus votos. El PSOE, por su parte, reunirá este sábado al Comité Federal para convocar una consulta a los militantes que ratifique el acuerdo de coalición con Sumar. En este acuerdo no está incluida la eventual ley de amnistía a los encausados por el procés catalán, una medida complicada de entender para una parte del socialismo. La amnistía no está en la mesa de negociación entre los socios porque está en otra, confirman fuentes de la negociación, destacando que anunciar algo en esta dirección hubiera sido contraproducente. PSOE y Sumar pusieron la primera piedra para revalidar al frente del Ejecutivo de coalición. Junts, ERC, PNV o BNG aún no han mostrado su apoyo a Sánchez, pero las conversaciones van en la buena dirección, y el optimismo se mantiene en Moncloa de cara a un acuerdo. Temas relacionados. Más noticias. El Celtic da un toque de atención al Atlético en Champions y aviva la pelea por el pase a octavos de final. GNV, de Prime Video España está robando la atención de los usuarios. Florentino Pérez planta al Barça, no acudirá al palco del Clásico por los insultos de un directivo contra Vinicius. Bonoloto, los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores. La propietaria de un piso cambia la cerradura sin permiso del inquilino y la condenan a prisión. Más noticias. Lo último, España. El Celtic da un toque de atención al Atlético en Champions y aviva la pelea por el pase a octavos de final. Florentino Pérez planta al Barça, no acudirá al palco del Clásico por los insultos de un directivo contra Vinicius. Bonoloto, los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores. La propietaria de un piso cambia la cerradura sin permiso del inquilino y la condenan a prisión. GNV, de Prime Video España está robando la atención de los usuarios. Te recomendamos. 1. Rebecca Loos, la asistente de la familia Beckham en Madrid, desvela cómo era su relación. La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. 2. Un hostelero habla sobre las condiciones de los camareros. No están mal remunerados, si cumplen con todo, ganan bastante bien. 3. La Guardia Civil contratará a médicos privados para controlar las bajas, cada día faltan 5.200 agentes a su puesto de trabajo. 4. Una de las rutas más bonitas del País Vasco, un laberinto y una puerta encantada en un impresionante hayedo. 5. La aplaudida respuesta del dueño de un bar a un cliente que se quejó porque la cocina iba a cerrar. Estamos hartos de gente así. Nacional. Los 4 países de Europa donde los trabajadores se jubilan con 62 años. La OCU alerta del timo de la doble llamada. Los estafadores te engañan para cambiar de tarifa. Feijóo hace guiños al nacionalismo en un punto crítico de la negociación de Sánchez. Comienza la selección de los viajes del inserso. Este es el proceso para reservar plaza. Podemos se mofa del acuerdo PSOE-Sumar, 57, impulsaremos, 53, garantizaremos, y 33, seguiremos, y continuaremos. Economía. Bonoloto, los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores. La propietaria de un piso cambia la cerradura sin permiso del inquilino y la condenan a prisión. Los 4 países de Europa donde los trabajadores se jubilan con 62 años. El tiempo mínimo que tienes que cotizar a la Seguridad Social para cobrar la pensión de jubilación. Subastas de pisos baratos en el BOE. Compra una casa de 144 metros cuadrados por 15.000 euros. Deportes. El Celtic da un toque de atención al Atlético en Champions y aviva la pelea por el pase a octavos de final. Florentino Pérez planta al Barça, no acudirá al palco del Clásico por los insultos de un directivo contra Vinicius.
Fermín da al Barça una sufrida victoria ante el Shakhtar y sella medio billete a octavos de la Champions. El testimonio de una exjugadora de la selección: un presidente de club me dijo que si no me acostaba con él contaba a todo el mundo que soy lesbiana. Carlos Herrera desvela que aspira a presidir la Real Federación Española de Fútbol, no es ninguna broma. Seguinos. Secciones. Contáctenos. Legales.